lo que es la humanidad es el hecho de que cuando yo escucho aún mi propia definición de lo humano, todavía sé que no es lo que es un humano. Lo que nosotros socialmente entendemos por un ser humano, que en realidad define esta forma física de existir, con las cualidades y características, los límites y los alcances que tiene, como se conoce socialmente, eso no es humano. Yo me siento vivir en una época en la que estamos somos los precursores de lo que es un Es la humano. una. El humano tiene que ver con la conciencia y Claro. con la conciencia vinculada al tiempo diferido y a la administración responsable de esa estructura. Si entendemos al tiempo como aquello que es transitorio, hablando linealmente, ¿no? Y que necesita un espacio que es eterno y atemporal para existir. Entonces el humano tiene que ver con eso. El humano no es esto. Esto es un aspecto del humano. Tampoco nuestras identidades, esos son los bloqueadores Sí. necesarios, y lo digo en el buen sentido, el bloqueador necesario para poder condensar en una 3D. Una identidad es nada más que algo necesario para existir Sí. personalmente y administrar determinadas cuestiones en la tercera dimensión. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy en día he invitado a alguien muy especial. Esta invitada de hoy se llama Nair Barrios Varela, uruguaya de nacimiento, compañera muy reconocida en la comunidad de lógica global convergente, con un trabajo excepcional en la documentación de estos años de desarrollo, que ha abierto espacios incluso de eventos que ha ofrecido Alejandra Casado, que eso tiene, digamos, palabras mayores, tener la capacidad de poder abrir estos espacios. Y de antemano, simplemente, Nair, darte la bienvenida, agradecerte que aceptaras esta invitación. Me gustaría que iniciáramos la entrevista asumiendo que nadie sabe quién es Nair Barrios. Entonces, ¿quién más que tú para contarnos quién es Nair Barrios Varela? Bueno, hola Sandra, gracias por la invitación. Eh, un saludo a los que están eh, recibiendo este encuentro entre nosotras después de tanto tiempo que Bastante. comentábamos que no nos vemos exactamente personalmente, justamente la última en un evento de lógica global convergente brindado por Alejandra Casado, ¿no? Allá por el 2018 decíamos, así que estando en 2024 algún añito ha pasado. eh, Bastante. sí, estoy casada de momento, vivo en pareja, tengo 4 hijos, soy mamá de 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Me dedico básicamente a mi proyecto personal, familiar, comunitario que tengo aquí en Uruguay, que es una cooperativa de viviendas. En este momento estoy en la presidencia de esa cooperativa, en segundo mandato ya, que acaba en breve. Eso ocupa una buena parte de mi tiempo. Es un proyecto que lleva 11 años, yo hace bastante menos que estoy, 12 años lleva. Y, y bueno, tenemos en breve, dentro de poco, la ejecución de la obra comunitariamente en esa comunidad de 48 casas para esos 48 núcleos familiares. Eso es una de las tareas en las que estoy hoy día. Luego también, obviamente, ama de casa, mamá, pareja, hija, también todo eso a la vez, hermana, por ahí algún poco de tía y demás, Ah, qué o sea, bien. familia, sí. Y, y bueno, en el desarrollo del acompañamiento a quienes se acercan a Lógica Global Convergente, también desde hace bastante tiempo. Un espacio que dirijo, que se llama Espacio Lógico La Escuelita, tiene 8 años, comenzó en el 2016.
públicamente. Y sí, ahora en febrero de este año 2024 se hicieron 8 años de aquel comienzo de ese acompañamiento. Y bueno, uno de los hitos más importantes en, en ese proceso ha sido en el 2020 cuando se realiza ese evento privado, online, el evento 7011 de Lógica Global Convergente. Tenía sí disponible un espacio preparado para poder alojar el material y recibir a los compañeros del proceso con, con las necesidades que ese tipo de evento, que era único, de hecho es único, no se han dado otras condiciones similares a ese, se pudieran dar dentro del espacio, que era lo que requería en ese momento la realidad de nosotros como comunidad de lógica global convergente. Y bueno, mi formación académica no tiene nada que ver con lo que hago, en principio, formada en recursos humanos en su momento, y bueno, por la tarea que realicé en un mercado al que ya no me dedico, obviamente, que es la distribución de combustibles, también me formé en el área comercial en su momento, y bueno, pero ninguna de esas dos cosas son ejercidas como profesión ni nada, estoy dedicada a estas dos cosas que te dije y obviamente a mi vida personal, ni que hablar. Muchas gracias, Nair. Bueno, esto me da pie pues para continuar con la entrevista. Vamos a la segunda pregunta. Esta va a ser una serie de preguntas que te voy a realizar. Te voy a dar un contexto para que tengas la idea de qué voy a preguntar y hacia dónde va la pregunta, ¿no? Desde la perspectiva de la lógica global convergente es muy importante el contexto y el marco que se dé para el desarrollo de algo. Entonces, por eso sé que con Nair hay esa facilidad y, y remarco eso, ¿no? Voy a dar un contexto y luego formulo la pregunta. Cada uno de nosotros hemos llegado a la LGC por diferentes motivos. Quizás lo más general puede ser por un vacío existencial, algo que no le encajaba a este mundo y se encuentra de repente con esta información y por fin ese vacío cobra sentido y empieza a tener un lugar en este mundo. Aquí quiero recalcar una cosa que fue súper importante para mí diferenciar. Yo recuerdo que en el 2013 se percibía ese vacío existencial y yo percibía en el 2013, este mundo no tiene nada que ofrecerme más. Recuerdo mucho en junio del 2013 emitir esa expresión. Y claro, se hablaba mucho de que el vacío era para llenar el vacío, ¿no? O sea, llega la lógica global convergente y llena ese vacío. 2024 me doy cuenta que no se trataba de llenar vacíos, se trataba de poder identificar de que uno estaba conectado abstractamente con algo que se siente el vacío concretamente, pero en realidad está en lo abstracto. Entonces no se trata de llenar vacíos, sino de traer eso acá. Sí, más o menos es la forma como yo tengo de definirlo, ¿no? Entonces, dentro de la pregunta lo aclaro de la siguiente forma. Aclarar que los vacíos no se llenan, sino que es un abstracto que logra tener un espacio en este mundo. Y la mejor forma que puedo evidenciarlo es con lo que pasó con la LGC, lo que me pasó a mí con la LGC. Hay tanto compromiso con este desarrollo, ese es el contexto de la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuál fue el factor determinante para que tú iniciaras este proceso? ¿Cuándo conociste la lógica global convergente? Tal vez lo que provocó el encendido es que antes de que llegara la información, antes de que yo me encontrara con ese primer video en YouTube de Alejandra, que por cierto no fue el primero que ella emitió, sino fue el primero con el que yo me encontré, Ya. que justamente fue el 9, habían ocurrido una serie de eventos en mi vida personal, eh, laboral, familiar, que no tenían sentido para mí por cómo yo era, como yo me podría describir de aquel entonces. La mamá de mis hijos, una comerciante, yo tenía un comercio en aquel entonces, con mi casa, con mis perros, con mis gatos, y, y entré en una situación de sinsentido, sin tener incluso metas o
objetivos o entusiasmo, sin que esto significara un proceso depresivo, ¿sí? Era Claro. simplemente darme cuenta de que eso era todo. O sea, De eso se ¿no? trata en Era vivir. el agotar mi modelo, puedo decir hoy, Claro, ¿no? El agotar lo que para mí era un destino programado. El darme cuenta, hoy lo puedo explicar así, que había llegado y podía morirme ese día que, digo, estaba todo lo que yo podía aspirar como persona logrado y no de lo que se ofertaba, digamos, en el contexto, no había nada que me atrajera y lo que yo podía llamar realización estaba cumplida. En todo caso sería el desarrollo o la mejora de aquello que ya estaba, ¿cierto? claro. Obviamente la familia, el progreso profesional, el mejor, ¿sí? Más Mm. ingresos, o X, más perritos o más gatitos. Más de lo mismo. Eh, sí, y era como fue una serie de eventos que dejaron como en evidencia todo esto y sincrónicamente llega esta información. Y fue una respuesta. Pasaron unos meses donde sí cursé una especie de búsqueda de sentido en explorar más allá de lo que para mí era la vida. Yo siempre me he definido anterior al conocer el EGC como alguien que podía describir la vida como esto, ¿no? Nacer, desarrollarse, crecer, tener hijos, qué sé yo, y morirse. Y nunca tuve una inspiración religiosa o un vínculo con algo abstracto, muy material, muy concreta y muy lineal, mi vida y mi entendimiento de ella. A lo sumo lo científico y hasta ahí. No, no había mucho más. Era bastante así, ¿no? Bien dormida en el fondo del desdoblamiento. Y hasta ahí llegó el cable de rescate, ¿no? En el momento en el que ese modelo se agotó de Se alguna agotó. manera y no Claro, por algo malo, se agotó simplemente. sí, Y ahí hubo esta llegada de información donde en realidad despertó preguntas que yo nunca me había hecho. mira, No es que yo tenía preguntas y salía a buscar respuestas. Yo hoy ya. digo que eso lo que hizo fue darme un montón de respuestas para preguntas que yo no tenía activas y al escuchar me pasaba esto. Bueno, la siguiente pregunta es, escuchamos a Alejandra Casado definir a la LGC como señal de fuente externa. En mi caso, esto lo comprendo debido a lo que ha sido para mí el aprendizaje de idiomas extranjeros. Me encuentro desde hace 2 años sumergida en el aprendizaje del inglés y se suma por diferentes cuestiones familiares el francés y el italiano. Y sumado a que decidí el año pasado, 2023, regresar a los orígenes profesionales, que es la ingeniería de sistemas, y dije, voy a retomar la carrera, pero al retomar la carrera, yo me gradué en el 2004 como ingeniero de sistemas, precisamente un 5 de marzo del 2004, que fue el día que inicié, o sea, el 4 yo inicié las grabaciones de estas entrevistas. 20 años adelante, 2024, nunca he ejercido la carrera de manera formal, ¿no? La he ejercido de manera abstracta, que todo eso recibido, pues, ha sido capitalizado en la manera como he podido recepcionar la lógica global convergente. ¿Y qué área de todas esas que vi, todos esos temas que vi, siempre me llamó mucho la atención más la programación? Yo quería ser programador, yo quería editar páginas web, quería hacer aplicaciones y todo eso, pero siempre la vida me tenía ocupada en otras cosas. Y también un tema de falta de valoración personal, ¿no? De sentirse capaz de, ¿no? Porque siempre había un pero de que, ¿por qué no lo puedes hacer? Porque no tuviste el primer trabajo, porque no tuviste la pasantía, porque, o sea, excusas N, N, N. Llega el 2023 y dije, afuera de las excusas, afuera de que estoy cumpliendo 51 años, nada, vamos a iniciar nuevamente, vamos a actualizarnos y bueno, me puse a actualizarme. Y todo esto para contarles que terminé estudiando, aprendiendo al mismo tiempo en un solo día 3 idiomas, 4 lenguajes de programación. Y finalmente, el día de hoy, 9 de marzo del 2024, me encuentro con Nair Barrios,
y encuentro la razón de eso. O sea, ¿qué es lo que estaba detrás de eso, no? Y es esto. En mi caso, esto lo comprendo debido a lo que ha sido para mí el aprendizaje de idiomas extranjeros. El idioma es una fuente externa para mi parte que nativamente es de habla hispana. ¿Qué me hizo comprender eso? Que hay días que yo me levanto, puedo ver una hora de una película en Netflix, ya sea en inglés, ya sea en francés, y yo comprendí toda la película. Y hay otros días que definitivamente yo no entiendo absolutamente nada. Leo y no sé qué es lo que estoy leyendo, no comprendo nada del idioma. Es como si nunca hubiese estudiado inglés y ahí viene la frustración, ¿no? Pero tanto tiempo que le he dedicado a esto y nada que puedo comunicarme en inglés, nada que puedo, y bueno, y menos con el italiano, que es al que menos le he dedicado el tiempo. Entonces, eso me lleva hoy a la comprensión, oye, es que esto también me pasa con lógica global convergente. Hay días que tengo una claridad de qué es lo que está diciendo Alejandra y comprendo que Alejandra tiene, o sea, que todo lo que nos ha entregado tiene una coherencia, que tiene tanto a nivel concreto donde apoyarse. Y al otro día, no sé, me preguntan qué es lógica global convergente y no tengo ni idea cómo expresar qué es lógica global convergente. Entonces, el idioma es una fuente externa para mi parte nativamente de habla hispana. Dado que Alejandra solo nos brinda una directriz y luego en nuestro fuero interno se pone en marcha un proceso, en ti, Nair Barrios, ¿cómo se ha dado este proceso de definir o comprender qué es la lógica global convergente? Es una, es una preguntita esa, ¿eh? Para mí tiene como tres partes ese proceso de vínculo con lógica global convergente y comprender. Y acá tiene una parte del autodescubrimiento que siempre está ahí, no tiene un comienzo y un fin, y entonces ahora yo ya sé y X, no, es constante, es un descubrimiento, es una perspectiva completamente nueva eh, que contempla aspectos de mí que yo no sabía que estaban allí, pertenencias no reconocidas. Bueno, le ha dado un vuelco a esta que te nombraba antes, ¿no? Nacemos, vivimos y nos morimos y ahí empieza y termina todo, o sea, todo desde lo que existe, básicamente. A eso le ha dado una vuelta grande. Por lo tanto, es ampliar lo que somos, lo que soy en mi caso, obviamente. Eh, Agregado capas, puedo enumerar, bueno, el aspecto impersonal, ¿sí? Como dije, las pertenencias. Le ha dado un orden transitorio a algunos procesos personales que me permiten comprenderlos de otra manera, los ha reordenado, los ha reorganizado, sin que pierdan en la vía de los hechos cronológicos las cosas como sucedieron, sucedieron y en el orden en el que sucedieron. Pero esa perspectiva reorganiza, reordena internamente lo documentado respecto de esos sucesos y permite otra comprensión. Eh, Siempre hablando de lo que aporta hacia la mirada de mí misma, ¿no? Como ser humano, como persona, como mamá, con sus roles, o sea, este humano con sus roles y con sus etapas de vida diferentes. Luego también se activa esta cuestión que hoy podría decir de la existencia de los otros, que es también ahí tremendamente renovador el aplicar esto a la existencia de los otros humanos, pero no solo los otros humanos, los otros en un amplio sentido del otro, ¿sí? El otro refiere a una piedra, a un Claro, habitante del reino vegetal, ¿sí? O sea, ampliar la noción del otro, eh, encontrar lo común y lo diferente mm, en descubrimiento también, ¿no? Eh,
hay también cuestiones de roles, funciones, o sea, la noción de sistema, hablando de ingeniería de sistemas. Es como ahí donde se aplica para mí más claro esto de lógica global convergente. Es un aspecto muy... la explicación de un sistema, ¿sí? En todas sus... eh, en la profundidad de lo que implica un sistema. ¿Sí? Lógica global convergente lo entiendo así, desde esta perspectiva personal de donde estoy Claro, escribiendo ahora, ¿no? claro, En el claro, aporte a lo personal. claro. Y una tercera fase, que es la que está siendo para mí la más nueva en cuanto a tiempo cronológico, que es la noción de marco, de contenedores, que hoy yo la entiendo asociado a lo que es estructuras espaciotemporales, ¿no? Entonces, donde todo esto de lo personal y ese otro, en esta existencia material, cobra también un posicionamiento relativo a esos marcos, que hace que también vuelva a reordenarse y a reorganizarse esos descubrimientos, esas perspectivas, que se puedan actualizar, que se puedan complementar, corregir, ¿no? En esto del margen de error y las equivocaciones, de comprensión del proceso mismo, ¿no? Entonces, no sé si es la mejor forma, pero eso para mí ha sido entonces perspectiva universal, lógica global convergente y estructuras espaciotemporales son como los tres grandes contenedores a la vez de esta forma de poder contarte lo que ha sido ese proceso para mí. Cada uno de los compañeros del EGC manifiesta que una de las cosas que más ha cambiado es su identidad personal y por supuesto que observa una transformación en su vida. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha influido la LGC en tu identidad y transformación como persona? Bueno, volviendo a esto que te decía, es sin duda aquello que me ha permitido verme, que me está permitiendo reconocerme, que trabaja el rechazo, el autorrechazo. Cuando digo el rechazo a lo que ocurre o a otros, ¿sí? No solo personas, sino situaciones, ¿verdad? Y también el autorrechazo a mí misma, que existe, obviamente. Pero eso es una herramienta en la aplicación de lo que tiene que ver con la identidad, de amplificación y de revalorización de aquello que de pronto más duele o más genera conflictivas o representa heridas. O sea, es un trabajo mm, de transformación que vuelvo, para mí tiene comienzo, pero no tiene fin. O sea, es realmente el aprovechamiento de eso constantemente, ¿no? La transformación la veo, sí, en todas, es abarcativo. En la parada como mamá es una de las cosas que yo lo veo más claro, ¿no? En el rol, ahí permitirme también expresar muchas cosas que desde, por ejemplo, ese rol que yo estoy aprendiendo a ejercer, tiene una cuota de desafío muy grande, y lo que es el maternar, lo que es la autonomía, lo que es la libertad, lo que es el acompañar, eso es algo que ha tocado muy profundamente. En mi caso ha sido mm, de una apertura, ¿no? A lo que ese rol implica en el ejercicio eh, del aprendizaje del rol, muy importante. Ah,
también en lo que es la pareja, sin duda. Y obviamente, y no porque sea menos o más importante en el orden en el que digo las cosas, pero lo que es esto que tiene que ver con el aporte que cada uno hace a la comunidad en la que está, ¿no? Al Claro. ámbito social en el que se mueve. Esto que te contaba al inicio, la construcción de estos 48 núcleos habitacionales, que no es un proyecto mío, es un proyecto de una comunidad, pero poder ubicar una función, un rol, eh, diferenciar, lograr distinguir qué se puede aportar, qué se está necesitando. Claro. Esto sin el EGC yo no lo hubiera podido eh, llevar Identificar. adelante. Todavía queda un montón de trabajo por hacer. O sea, se vuelve un recurso de implementación en diferentes ámbitos, que enriquece mucho el despliegue de la vida común y silvestre, como se dice, ¿no? Entonces puedo deducir que inicialmente tu identidad estaba como madre, como esposa, como uruguaya, ¿verdad? Y hasta ahí llegaba la identidad. Una vez conoces lógica global convergente y estás en ya estos 12 años de desarrollo, 11 años de desarrollo, ya empieza a ampliarse eso, ¿no? Todo pasa simultáneamente, ¿no? O sea, siempre vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Pero siempre se van pudiendo identificar las capas que se han movilizado solo en un solo evento, ¿no? En el solo evento de haberse acercado a lógica global convergente, ahí se movilizaron muchísimas cosas, muchísimos aspectos que uno ya ve reflejados en la vida. Que en el caso de Nair, por lo que escucho, es entrar a un trabajo y poder ver el compromiso, no solamente concreto de ir y cumplir con una labor netamente concreta y recibir el pago a fin de mes y para de contar, ¿cierto? Porque ya la lógica global convergente te permite ver aspectos que superan más, o sea, que van más allá del hecho en sí. Sí, tal vez yo haría la diferencia de que cuando lo expreso así, como te lo trato de comunicar, tal vez estoy más pensando en un rol que en la identidad. Fíjate qué Ah, mira, importante esa diferencia, ¿sí? Que es como la función que eso tiene dentro de un contexto. O sea, la importancia de tener en cuenta el destino de una función para que la identidad no sea la protagonista, exactamente. no el quién, sino el rol El ahí, que, ¿no? lo que se hace. El, que es el desarrollo en definitiva de esa fuente externa, de lo que educa esa fuente externa de la que hablaba más temprano. Sí. Es desarrollarlo, ponerlo en la linealidad, digamos. Una vez que tuvimos el contacto con este primer video, porque normalmente la respuesta tú ya me aclaraste que tu primer video no fue el número 1, sino el número 9. Y bueno, comenzamos a relacionarnos con otros compañeros que iban llegando igual que nosotros, que también iniciaban este viaje. Se fueron armando como ciertas expectativas, se fueron despertando ciertas expectativas de lo que para uno personalmente iba a ser su vida con lógica global convergente. ¿Cuáles eran tus expectativas al unirte a la lógica global convergente en ese momento? ¿O cuáles se fueron formando en los primeros años? Interesante la pregunta, Sandra. Ahora sí te digo que no recuerdo haber sido consciente de unas expectativas. Claro, yo me estoy bastante enfocada en lo que es la entrevista en lo personal, en Nair, ¿no? Ahora, sí que reconozco haber tenido expectativas mucho en cuanto a lo que como comunidad, como grupo, como ahí había cierta implicancia de expectativas. Me acuerdo, me acuerdo mucho de que ahí está la expectativa personal, obviamente, ¿no? Pero estaba como proyectada en el grupo. Me acuerdo mucho de una época donde había muchísimos programas de radio, muchísimo de divulgación, diríamos, de compartir lógica al ver convergente en ese formato. Y,
Y claro, era como, eso albergaba cierta expectativa de que se masificara, de que, de que hubiera más acceso, ¿sí? En una época que además era tremendamente complejo cómo se comunicaba esto, mucho más que ahora. Que incluso lo que Ale comunicaba tenía tan poco posibilidad de llegar que habíamos muchos intermediarios, que justamente también teníamos ese margen de error mucho más amplio, creo, en aquel entonces que ahora. Y, pero sí, creo que tenía mucho que ver con eso, como, bueno, lo hemos bromeado por ahí, como el aspecto evangelizador. Sí, sí. Salvador del Eso creo mundo que y ha sido, evangelizar. sí, totalmente, totalmente. Eso creo que ha sido como la expectativa más grande, que tal vez no era una expectativa eh, como personal, exclusivamente de Nair, sino era compartida con Sí. esos compañeros que vos decías que como que se armaba toda una cuestión así, ¿no? Con todo lo grande que hemos podido recibir de la LGC, quizás resulte difícil ubicar una sola cosa como lo más significativo y valioso que hemos obtenido de la lógica global convergente. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el aspecto más significativo o valioso que has obtenido de la LGC? Estabilidad psíquica. Es que no diría nada más. Sí, en las entrevistas, en una de las anteriores entrevistas, hablaba sobre lo que llevaba, no es no es y no es, no puedo asegurar al 100% de que sea el único factor relevante, pero yo he pasado por procesos de depresión. Tú nombrabas que nunca llegó a ser depresivo tu tema, el tema mío sí llegó a ser depresivo y sin herramientas alrededor, no sé por qué, pero no tenía las herramientas. Fui, recuerdo, en la universidad una sola vez al psicólogo y yo no podía identificar en ese momento y el psicólogo pues tampoco me planteó que podría hacer eso, que estuviera pasando por un estado depresivo. Nunca pude darle ese nombre, yo solamente percibía que yo me sentía diferente al resto y que yo no podía tener la motivación ni la energía para hacer lo que el normal de las personas hacían. Y esa era mi dificultad, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que yo entraba en estado de depresión. Y comprender a fondo, ponerle que a fondo, que uno precisa tener coherencia desde lo abstracto a lo concreto. Y si uno no logra esa conexión de abstracto y concreto, donde las cosas no solo tengan sentido por el tema, por la situación concreta, no, el simple hecho de ganar dinero para muchas personas es un motivo suficiente para ir a trabajar. Y yo sabiendo la importancia de que ese tener el dinero y poder pagar las cuentas, porque eso no deja de ser importante a nivel social y cómo nos manejamos, para mí no era un motivo suficiente. O sea, no era un motivo suficiente para que algo de mí, mi cuerpo avanzara hacia eso. Y con eso no estoy diciendo que yo sea una persona floja, porque al contrario, cuando he estado trabajando, me he caracterizado por ser una buena empleada, para ejecutar bien las labores y tener una responsabilidad y un compromiso. Pero el tema es que me voy con lógica global convergente, puedo enlazar el por qué yo entraba en esos estados depresivos y por qué algunas cosas podía hacerlas y otras no. Y es porque yo preciso una coherencia abstracta primero para ir y hacer luego, ¿cierto? Y pues si uno no tiene lógica global convergente, la verdad es que yo no encuentro la manera de poder hacer esa conexión de abstracto con concreto. Entonces ahí engancho con la respuesta que tú das, que es verdad, o sea, lo que da es estabilidad psíquica. Y en el caso mío da una comprensión de por qué se hace, ¿no? También lo enlazo a la primera o a la segunda pregunta que te hice con el tema este de ese vacío que se tiene en el abstracto y que uno lo ve en el abstracto y conecta con ese abstracto, pero en lo concreto no está. Entonces la salida que uno tiene es la autodestrucción, o sea, me suicido. Y, y yo la verdad esta explicación yo no la he encontrado, ni ningún psicólogo, psiquiatra, ni nadie ha dado esta respuesta, más allá de una medicación. Y no solamente una comprensión
a nivel de mental, sino una comprensión que biológicamente tu cuerpo responda y que los estados depresivos vayan en disminución. Y cuando entras, que lo sientes muy fuerte, porque estando en lógica global convergente yo he tenido momentos muy difíciles en ese sentido, y comprender mucho a las personas que lo viven. Yo digo, si me pesa a mí tanto con el conocimiento que tengo de lógica global convergente, yo no puedo saber cómo lo vive una persona que no tiene este conocimiento. Y en una sola ocasión tuve que llamar a un compañero, recuerdo que llamé a un compañero del colegio, ni siquiera de la universidad, del colegio. Y yo le dije, mira, es que no puedo, ya esto me puede. Y la pregunta de él solo me dijo una frase y eso me reubicó inmediatamente y hasta ahí llegó el estado depresivo, dice Sandra, porque en ese momento yo decía, yo no puedo con esto, yo no quiero más de esto. Y dice, no te preocupes, suicídate que después vas a tener que regresar a hacer la tarea. Entonces, claro, él lo dijo desde un lugar y yo lo comprendí desde otro lugar. O sea, lo comprendí, claro, es una tarea por hacer. Y es algo que yo estoy exigiendo, me tener en la parte concreta que está apenas en un espacio abstracto. Y yo tengo que darme el tiempo de ralentizado. Una vez comprendo eso, al día siguiente era como si nunca hubiese sucedido nada. Entonces el tema de la rapidez con que hay procesos muy, muy fuertes que se pasan, estados emocionales muy fuertes que se pasan, pero también muy rápidamente sales a flote. Solo que hay que tener ese sostén para transitarlo. Esa es como la situación como yo la he vivido y cada vez son más espaciados. Los procesos depresivos cada vez son menores y no duran tanto. Yo recuerdo haber tenido procesos de depresión hasta de un mes y yo digo, ¿cómo pude soportar un mes así, no? Y muchas veces de decir, me quiero suicidar, quiero irme. No. Y no encontrar una razón concreta, ¿no? Porque muchas personas es que porque entraron en una bancarrota, entraron, y no, lo mío era simplemente una sensación de que yo no podía darles, o sea, para otra persona no iba a tener valor lo que yo le estaba diciendo, de las razones por las cuales yo no quería estar acá, de la incapacidad que yo demostraba. Entonces sí puedo como dar, como decir, sí, efectivamente sí hay una estabilidad muy tangible. Entramos en un tema súper delicado, pensando en quién nos puede escuchar en algún momento. Claro. Pero, por ejemplo, esto de los procesos, ¿cómo le llaman? Salud mental. Los psicólogos, ¿verdad? Lo que es la salud mental. Psicología, En mi caso, psicología y psiquiatría, ¿no? Porque son psiquiatría, los dos. ahí está, de los dos. Estos procesos de salud mental o la salud mental. Y en relación a lo que es depresión y los intentos de autoeliminación o el concretar ese intento, ¿verdad? Que es un tema delicado. Yo curiosamente, antes del EGC sí tuve, antes del EGC, no procesos depresivos, sino el acto, ¿sí? Es la capacidad de llevar a la acción eso, ¿no? Entonces, eso habla de el proceso depresivo, no quiere decir que no vaya a desembocar en esa situación, pero se necesita una capacidad de acción. Por eso se habla de la combinatoria maníaco-depresivo, ¿no? De la depresión manifestada como un acto de abandono de la persona, ¿sí? En ese sentido se vivencia así, pero está el estado maníaco también, que tiene que ver con el mismo proceso, pero está vivido por Hammer se entiende muy bien, por las 5 leyes biológicas, para nombrar correctamente cómo se da esto, ¿no? Entonces, en general, mi vivencia de esos procesos era mucho más hacia la acción y hacia la autoeliminación. Entonces, y eso era previo. Ahora, ¿qué me sucedió con el EGC? Que los procesos depresivos aparecieron después de que aparece la LGC, donde la secuenciación del acto
que era un impulso incontrolable, se puede extender en el tiempo. Entonces, para mí eso ya no es un proceso de inestabilidad psíquica, sino todo lo contrario. Por eso el proceso a lo que, claro, le llaman depresión, para mí es la parte de relativización de algo que en otra instancia a esta persona, sin el eje C, le hubiera llevado a una acción. ¿Sí? Entonces, se me permite esa secuenciación. Y cuando digo se me permite, me refiero al aspecto mío que no es el objeto biológico que yo soy, sino al sujeto que habita este cuerpo, se le permite la secuenciación del procesamiento de una señal que cuando no lo hay puede llevar, porque se necesita ese nivel de la posibilidad de accionar. Si no, se entra, yo no soy la mejor explicando esto, pero sí lo reconozco en la vivencia, ¿no? De cómo se ha solucionado para mí una amenaza latente a mi existencia desde muy jovencita con recursos que ha brindado el conocer el EGC, ¿no? Y poder transitar y vivenciar esto desde un lugar mucho más rico. Pues la verdad te agradezco muchísimo este aporte porque me has reubicado porque claro, me haces ver ese tránsito de otra forma, ¿no? También, ¿no? Es tiempo, estoy teniendo tiempo, entonces claro, ahí en realidad no, es inestable vivido desde acá porque hay una expectativa de que esto no debería pasar, ¿sí? Es decir, nosotros estamos acostumbrados socialmente en que hay emociones que están bien vistas y emociones que están rechazadas y se quieren eliminar. Y es precisamente eso lo que hace el caos. Tú socialmente tienes permitido estar feliz, estar cordial, pero ojo con que muestres tu otra cara de que eres enojona, que a veces te toma la ira y porque estás viendo cosas y que todavía no tienes recursos para poder suavizar un poco dentro de ti esa comprensión y ese espacio que también necesitan los otros de desarrollo. Y yo decía, ¿por qué? O sea, al principio, estaba hablando del 2000, digamos, esa fue una de las primeras comprensiones cuando se hablaba, no sé si recuerdas, Nair, de neutralidad, que era neutralidad, ¿no? Cuando tratábamos de dar una definición desde nosotros de qué era el punto cero, qué era el vacío. Y yo lo que llegué, recuerdo que una de las cosas, comprensiones maravillosas, espléndidas a las que llegué, era mi permiso para poder enojarme, estar triste y a la vez contenta y que todo tuviera el mismo valor, un valor neutro. Es un proceso, es un tránsito y ni es mejor estar contento ni es mejor estar enojado. Son tránsitos. Esa fue, digamos, la primera, digamos, cosa que valoro de lógica, que fue una cosa mínima, visto desde el 2024, pues haber comprendido eso, pues realmente queda corto para lo que podemos vivenciar, experimentar, comprender en el 2024. Y bueno, yo ya me... Perdón, Sandra, ¿cuántas malas decisiones tomamos producto de la movilidad, de la felicidad, el entusiasmo y esto, y no era porque estábamos enojados, tristes o deprimidos? Sin embargo, nuestra forma de entendernos, porque esto que decías, cultural y socialmente estamos validando eso constantemente, que el estado de felicidad es un estado a lograr, ¿sí? Donde nosotros no ponemos el foco, porque ahí no está la debilidad está en estas otras emociones, cuando en realidad es esto, es parte del conglomerado que hay que administrar. No hay unas que sí y otras que no. No hay unas que me llevan a un mejor camino y las otras que no. ¿Sí? Son funciones, es muy interesante eso. Poder ver funcional algo, no tanto por el valor o el deber ser, ¿no? Porque tú hablabas del autorrechazo y yo, pues por lo menos a nivel social y a nivel de educación familiar, que pues, la familia es la primera que te educa, ¿cierto? En realidad tenemos otros educadores, pero bueno, digamos que la parte inicial es la familia. Y siempre es no llores, no te enojes, no grites, y solo tienen el no. Y acá en Lógica Global Convergente sabemos que tenemos un cuadrante que es no y que tiene una significación y nos permite
tanto espacio de ralentizado, donde nos permitimos estar en una emoción, poderlo experimentar, pero no solamente se queda ahí, en que sí está o no está, ¿no? Como en un apagado y encendido, como que esa es la única opción que hay. Y no, en realidad hay una serie de información y de serie de cosas que están pasando a nivel psíquico, que nombraste, que precisan ser desarrolladas y procesadas. Y si uno corta eso, se le está, me voy a adelantar un poco a una pregunta que es el tema de la maduración, pero se le corta la posibilidad al niño de madurar, se le está exigiendo una madurez que no se le está permitiendo desarrollar. Y es a través de eso, del enojo, del grito, ¿cierto? Que con eso pues tampoco queremos avalar de que no haya ciertos límites que haya que ponerle como educadores a los hijos. Los límites van a estar, pero también el respeto por la parte emocional del niño para que pueda concretar esa madurez que tanto se le exige, ¿no? Porque llegan adultos y pues nunca me dieron el espacio y quieren que yo sea adulto, ¿no? La siguiente pregunta es, en LGC se habla mucho de espacio-tiempo. Una de las cosas que le escuchamos decir a Alejandra Casado es que esto tiene mucho que ver con nuestro estar vivo, o sea, permanecer vivo. Esto yo lo he ido comprendiendo más o menos de la siguiente manera. Algunas personas famosas, doy un ejemplo, uno de tantos que he visto, no sé cuántos, pero tantos, más de dos es mucho. Este señor de Metabolismo TV, que yo no sé si tú sepas de Metabolismo, hayas escuchado por ahí en las redes sociales Metabolismo TV, Fran Fran Suárez. Suárez. Sí. Su frase constante era algo así, porque no logré acordarme bien cuál era literalmente su frase, pero era algo así, la verdad te hará libre. No sé si era exactamente esa, pero él cada vez que terminaba o cada vez que estaba en una entrevista, esa era la pregunta, la frase final. La verdad te hará libre. Y curiosamente la fecha de muerte de él ocurre el día 56 del año. Él fallece el 25 de febrero del 2021. El día que él falleció, ahí me dio ese punto, yo dije, esto lo tengo que documentar porque sé que aquí hay una comprensión a, a, a ser recepcionada. Lo dejé ahí. Entonces, nosotros sabemos por LGC que la palabra verdad suma 56. Por eso me llamó la atención. Él fallece el día 56 del año y su palabra o su frase era verdad. Esto yo lo comprendo como que hay un argumento que funda tu estar vivo. Y ahí es donde cuando uno tiene la identidad puesta en algo, en este caso era evidente, o por lo menos yo puedo deducir eso, que la identidad de Fran Suárez estaba puesta y acoto de que no es algo que esté mal o que yo esté criticando, sino es una característica que él mostró y que yo puedo observar, y es en la verdad. Y eso hace que tú estés vinculado con el espacio-tiempo y que si tu verdad llega solo hasta ahí, el espacio-tiempo, o sea, en este caso, lo dije mal, tu identidad te lleva hasta ahí, o sea, solo te da ese acote, no vas a poder trascender eso. O sea, espacio-temporalmente no vas a poder trascender. O sea, me daba cuenta que él no podía llegar al 57, al día 57, sí, porque él le faltaba adquirir una identidad abstracta, básicamente, porque yo relaciono dónde está tu identidad, te da un acote espacio-temporalmente. Si tienes una identidad abstracta, tu identidad va mutando y va a estar acorde con el espacio-tiempo que estás habitando. Es la manera como yo tengo de poder comprender esta relación entre seguir vivo y por qué conocer de estructuras espaciotemporales. Porque es importante y relevante conocer, y a mí no me lleva a un estado de miedo, a mí no me lleva a tener miedo saber esto, a mí me lleva a un estado de entusiasmo, como me nombraba Isabel Nochetti en la primera entrevista, y de querer conocer, de querer seguir en este proceso de lógica global convergente, sin miedo, ¿sí? Entonces, esto yo lo comprendo como que hay un argumento que funda tu estar vivo y que este argumento tiene un sostén espaciotemporal. Pero si no hay una nada en conciencia donde estés vinculado, no puedes trascender ese punto espaciotemporal.
yo comprendo que uno de los aportes que ofrece LGC es precisamente esta trascendencia. Y ahí quiero pararme. Mi entendimiento del 2012, que era trascender, yo lo comprendía como que era morirme. Yo comprendía que trascender era ir a otro lugar. Y el significado que tiene para mí hoy, cuando estoy nombrando esto, la situación con Frank Suárez, es otra cosa. Es trascender el espacio y el tiempo, pero no concretamente. Es desde una comprensión abstracta y una vinculación abstracta. Es otra cosa. ¿Sí? Entonces yo siento que yo por lo menos puedo comprender esa gran diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo comprendes esta función o aporte que nos brinda la LGC en nuestro estar vivos? O continuar vivos, no sé cómo formularlo mejor. Curioso, porque es lo que he estado viviendo los últimos 10 años, literal. Por lo que te decía al comienzo, o sea, yo no conocía las preguntas que ibas a plantear. Y es esto, la clara sensación de que había llegado al final de lo que estaba programado para mí como vida, ¿no? En esto de que me doy cuenta hoy desde la LGC el nivel de autonomía que tenemos en cuanto a que tenemos habilitado la autoeliminación. Eso es muy fuerte. Es una libertad muy grande acorde a la responsabilidad que implica el tener que administrar el estar vivo. Y ahora, un recurso a la altura de eso, solo conozco esto. Sí. Porque implica la noción de multidimensión, que se dice fácil, Sandra, Sí. que se dice fácil la palabra, y rapidito, que ya de por sí hablar de la materia nomás en clave del EGC abre un espectro acerca de la multidimensión. Se me ocurre tener esta noción de identidades con pertenencias en escalas distintas del mundo material. Ya ni siquiera estamos hablando de, ¿sí? Vayamos por lo conocido materialmente, átomos, moléculas, o sea, ya estamos ahí hablando de cosas muy concretitas que cualquiera puede reconocer, y estamos hablando de identidades alojadas en distintas escalas de pertenencia del mundo material. Porque si solo es la escala anatómica en la que estamos, claro, ahí hay un compromiso y hay un estar vivos, porque ahí es donde está la escala de la vida, a la que yo me refería de mi identidad anterior, digamos, al conocer el EGC, donde se nace, se vive, se desarrolla y uno se muere. Y esto no es porque busquemos la vida eterna, el hecho está en el compromiso de poder desplegar de manera completa la coherencia funcional del rol particular, no personal, yo te agradezco dentro un del montón. desdoblamiento. ¿Cómo me sale? No sé si es muy claro, Sandra. No, yo te agradezco un montón porque acabas de también voltearme otra vez. Entonces te agradezco muchísimo porque me sacas de lo que significa esta aspiración, que también la tenía en el 2012, de vivir eternamente. Y tú me acabas de abrir ese espacio donde yo puedo comprender que no se trata solo de seguir vivo, no se trata solo de que esté esa posibilidad habilitada, se trata de si yo tengo la responsabilidad de poder administrar eso. O sea, que voy a permanecer viva si estoy en la capacidad de administrar eso que ya como humanos o como especie humana tenemos habilitada. La anatomía del cuerpo humano, su funcionamiento. De hecho, tengo una frase que es la Ferrari y el conductor una polilla. Es como ese nivel el Claro. desarrollo nuestro, particularmente hablando, es tan corto Sí, para el vehículo que nos aloja y sus potenciales, sí. que claramente el cuerpo se degrada, se deteriora
y no sirve más de contenedor, pero porque quien lo está administrando no tiene idea de dónde está, correcto. ni qué compromisos tiene este cuerpo y cómo procesa este cuerpo las señales del entorno donde está. Sí, La temperatura, el aire, el oxígeno. Sí, sabemos cómo que sí, que respiramos, pero no lo hacemos nosotros. O correcto. sea, tampoco cómo procesamos los conflictos, tampoco cómo estamos vinculados. O sea, todavía todo eso está muy místico. Sí, Y yo me remito al conocimiento de la materia, así de donde vengo, ¿no? En esto que te decía al sí, comienzo, así como nazco, vivo y me muero, y no me vengan con el cuentito de Dios, porque, o sea, eso es como para niños. sí, no entra. No me movió, no me parecía, era como algo muy fantasioso, muy materialista, lineal, y aún manteniéndome como leal a mi octava nativa, gravitatoria, la más corta y lenta que reconozco que es esa, aún ahí tengo infinidad para crecer y explorar y aprender, porque no sabemos esto, cómo se maneja. No lo sabemos. La administración de esto es algo que no hemos aprendido y No, solamente la estructura espaciotemporal tiene la instrucción adecuada para eso. Porque esto es una estructura espaciotemporal. sí. El ser humano valora las cosas en la medida que estas cosas le sean útiles, que pueda verle un uso concreto y que este uso concreto le redunde en un beneficio. Y si no logra ver ese beneficio, pues a esa cosa simplemente no le da valor, como puede ser una relación, un trabajo, un auto, una ciudadanía, etcétera. ¿Y qué nos ha sucedido con la lógica global convergente? Pues que inicialmente el uso concreto no era evidente en ese momento. Nos movíamos por simple resonancia. ¿En qué momento, Nair Barrios, en qué momento específico, pasaste de la resonancia a la comprensión de lo importante que es la LGC para la humanidad? Yo no tengo dudas de ese momento, no voy a poder comentarte el hecho en sí porque involucra a otras personas y es una instancia muy personal, pero sí en el momento en el que un suceso muy concreto en mi vida sucedió por ahí por el 2016, sí, en julio del 2016. eh, bueno, yo apenas llevaba 4 años en esto, conociendo y aprendiendo, y realmente me quedé con bueno, mi evento 47 para la jerga de los compañeros, personal, y encontré que el único recurso que tenía habilitado para razonar lo que me estaba sucediendo y para tomar decisiones era aquello que había aprendido del EGC respecto de mí, respecto de la humanidad, ¿no? Eh, es lo único que me sirvió utilitariamente en lo Claro, personal. claro. Y a partir de ahí yo puedo decir que tuve la convicción primero de lo que había sido el espacio de recepción en mí, que es como el examen, ¿no? Fue eso, no es algo teórico, y entonces yo en el peor momento salí a buscar, no sé qué cosa, para solucionar X cosa personal, sino que era lo único que tenía. Realmente era como, adentro mío era lo único con lo que contaba, porque todo lo demás restaba. Todo lo demás no estaba. Y yo estaba frente a una cuestión muy de existencial, ¿verdad? De vida o muerte. Eh, y eso fue lo único que logró volver coherente cada paso que iba dando, si bien no era de gran amplitud ese paso y no Mm, contenía mucha perspectiva de futuro, igualmente fue lo único. Eso en lo, en lo personal fue un antes y un después. Específicamente fue así. Y respecto de lo que es la humanidad, es el hecho de que cuando yo escucho aún mi propia definición de lo humano, todavía sé que no es lo que es un humano.
lo que nosotros socialmente entendemos por un ser humano, que en realidad define esta forma física de existir, con las cualidades y características, los límites y los alcances que tiene, como se conoce socialmente, eso no es humano. Yo me siento vivir en una época en la que estamos somos los precursores de lo que es un Es la humano. unión. El humano tiene que ver con la conciencia, y Claro. con la conciencia vinculada al tiempo diferido y a la administración responsable de esa estructura. Si entendemos al tiempo como aquello que es transitorio, hablando linealmente, ¿no? Y que necesita un espacio que es eterno y atemporal para existir. Entonces el humano tiene que ver con eso. El humano no es esto. Esto es un aspecto del humano. Tampoco nuestras identidades, esos son los bloqueadores necesarios, y lo digo en el buen sentido, el bloqueador necesario para poder condensar en una 3D. Una identidad es nada más que algo necesario para existir Sí. personalmente y administrar determinadas cuestiones en la tercera dimensión. Pero no más que eso, no es el humano no es la identidad, no es el ego, no es la personalidad, eso no es el humano es conciencia. Yo es lo más aproximado que puedo decir, y no consciente, ¿eh? No estoy hablando de como el consciente, el ser Claro. responsable como lo Sí. entendemos socialmente, no, estoy hablando Claro. de la conciencia. Claro. Es un montón. Excelente. Te agradezco mucho esa respuesta. De hecho, Sandra, Dime. es algo que no se puede ejercer individualmente. Ya. La función de humano no es individual, porque somos una especie de naturaleza colectiva. Colectiva. Entonces, el ejercicio de eso entiendo que es particular, por esto de partícula, distinto de personal, pero tiene que tener mucha conciencia de destino, y el primer destino es el destino como especie, y eso es colectivo. Eso es un desafío gigantesco, si no el mayor de todos para una partícula. Porque va a implicar a los otros miembros de esa especie. Claro. Entonces, la conciencia humana determinado en eso es como, ¿qué es un humano? Humano no es llorar, no es ser sensible. Ay, porque sos tan humano. Y esto es como, Claro. me pedorrizás la humanidad. Claro, Es un claro, montón más que eso. claro. Yo quisiera que tú nos compartieras tu fecha de nacimiento. 9 de febrero de 1975. Desde que iniciamos la reunión, el 29 no ha estado presente, pero yo decía, ¿pero por qué? Ah, bueno, claro, Nair nació el 9 de febrero y bueno, hoy estamos a 9 de marzo, ok. Pero cuando estabas hablando eso de que el humano lo definimos solo a través de que eres humano porque sientes, pero me doy cuenta de que esa definición de humanidad y lo que tiene derecho a existir es porque yo lo percibo, lo siento, y si soy sintiente y me duele, ahí sí entonces marco el límite y bueno, yo tengo derecho a existir. Pero como yo no siento el dolor del otro, yo no siento, pues no, listo, entonces lo eliminamos porque los otros pasan a ser cosas, ¿no? Objetos que puedo eliminar, pero precisamente basados en nuestra definición de humanos. Pero ese 2.9, wow, claro, es un incremento, que es algo más. O sea, ese 2.9 lo veo en este momento como que no hay que unir el 2 y 9 y hacerlo 29, sino es saber que es ese 2, sí, sigues sintiendo, sientes, percibes, pero también estás vinculado, o sea, está esa vinculación con 9 y 9 está ahí y 9 da ese incremento de que eres algo más. La pregunta número 9. Hubo varias personas que iniciaron junto con nosotros el proceso de LGC. Algunas ya no se encuentran con nosotros porque han fallecido o porque hicieron distancia del desarrollo. En mi caso particular, cuando miro esa época, percibo mucho agradecimiento a cada una de estas personas, sin importar si las conocí o no. Desde tu visión, ¿cuál es el aporte general de estas personas a la LGC a pesar de que ya no estén con nosotros?
Es como, a ver si lo puedo, tenemos como tal vez positivizado la noción de aporte, ¿no? Hace un momento en otro encuentro de otra naturaleza con compañeros de proceso también, alguien se preguntaba eh, acerca de no solo que la LGC me aporta, sino que yo le puedo aportar al LGC, ¿no? Y esto que en realidad quitamos el marco del LGC y ponemos la vida, y como esto, ¿no? Es lo que yo brindo y lo que recibo, ¿no? Como entrar en ese equilibrio. Y, y a veces el aporte no tiene que ver con una cuestión positiva, no lo digo positiva por lo bueno, sino expresada, como algo que hice o dije o tengo o doy o esto, ¿no? Entonces, retomando la pregunta que hacías, el hecho de haber sido parte del proceso, aunque yo no pueda identificar un aporte concreto de las personas que concretamente estuvieron, entiendo que el estar del modo que estuvieron era lo que podían en ese momento, lo mismo me aplica a mí, que es lo que yo puedo en este momento, Claro. en lo que puedo intercambiar. Y esa función, esta es capaz la mirada más utilitaria, son funciones dentro de un proceso que me incluye, no que yo hago el proceso. O sea, Claro. el proceso me incluye a mí y yo tengo una función que desplegar en un espacio-tiempo concreto. Y en términos de cómo se expresa la 3D, eso es la regla. O sea, es la regla de la 3D, es la restricción que nos opera. Entonces, entiendo que esas personas acompañaron una parte del proceso. De atrevida diría, se habrán llevado aquello que necesitaban para su vida como Sí, experiencia de aprendizaje, no se sabe. aunque ese aprendizaje haya sido saber que no es la cosmovisión que le es suficiente para su eh, intérprete de la realidad, el que tienen construido, y buscarán en otros entornos esa respuesta. Pero aunque esto no haya sido un aporte, ha sido el aporte que hayan estado en ese momento. Sí. Volviendo al ejemplo de lo que me ha sucedido con el aprendizaje de idiomas y de las cosas que uno se pierde como ser humano al no darse el tiempo de ralentizado de adquirir una habilidad y cedérsela, en este caso, a una inteligencia artificial. O sea, yo ya no tengo necesidad de aprender 3 idiomas, compro un aparatico y por donde voy yo hablo en mi idioma y el aparatico me traduce y me ayuda a la conversación con el interlocutor. Entonces, sumado a lo que los óculos de Mark Zuckerberg, que ya me anticipa una realidad y bueno, yo no sé cómo funciona eso, no he tenido el tiempo de abordar cómo funciona esto de la realidad aumentada, pero lo que uno se pierde optando por estas alternativas. Uno se pierde el aprendizaje abstracto de esta habilidad, en este caso, en el caso mío, del aprendizaje de un idioma. Lo que se pone en evidencia ahí, y gracias a la LGC, es el funcionamiento de nosotros como antenas. O sea, ahí puedo evidenciar que nosotros somos antenas y puedo evidenciar lo que tú dices. Nosotros no somos particulares, nosotros somos colectivos, porque uno se da cuenta que al interactuar con otro y a poner en funcionamiento ciertas, pues en este caso, neurología, funciones cerebrales en contacto con otro, hay como una Wi-Fi que está funcionando y que uno no se la está inventando, ¿no? Entonces, a mí me queda evidente a través de haber aprendido idiomas que realmente somos antenas y que está funcionando, es una función concreta, real, en ejecución. Y también que estamos en un sistema de comunicación activo entre nosotros. La LGC lo muestra a través de llevar la métrica de la UIT. La gente ve descolgado el tema, me imagino, los nuevos viendo de para qué nosotros llevamos las métricas de la UIT y los códigos telefónicos de los diferentes países, ¿cierto?
Desde esta óptica, ¿cómo defines hoy la palabra comunicación y sistema? Wow, pues, Sandra, a ver, te escuchaba y desde que nombramos antes a Astrid, todo el tiempo me aparece el accidente en la cordillera en 1972, el 13 de octubre, de este conjunto de uruguayos y sí, eran todos uruguayos, eh, eh, que se estrella así el avión, ¿no? Y lo voy a tomar metafóricamente. Ya no me voy a referir a lo que ocurrió con la supervivencia de esas personas, que ya está súper, podemos abordarlo por ahí, digo, hay películas hechas sobre eso. Yo voy a hablar de lo que implica el atajo de llegar a 56. La caída del avión tiene que ver con un atajo que decide tomar el piloto y el copiloto del avión, ¿sí? Los que estaban al mando de ese viaje para llegar a destino. Primero que por inclemencias del tiempo, justamente del clima, que es, bueno, la autoconciencia de la Tierra expresándose en la 3D, tiene que ver con el clima. Eh, Tienen que detenerse en Argentina, justamente en Mendoza, y pasar una noche allí, cosa que las películas no muestran, pero es parte del itinerario, cuando ellos pensaban llegar de manera directa. Ahí está, ellos deciden tomar un atajo en el trayecto hasta 56. 56 Chile, ¿verdad? A ver, un 598, la administración del incremento de octava, tiene que atravesar las inclemencias del tiempo, del clima, estaría bien dicho, las inclemencias climáticas, se tiene que hacer una parada en Mendoza, en Argentina, 54, para llegar a 56, que era su destino original. ¿Sí? Ese atajo, ¿qué les implica a las personas? Tener que hacer finalmente a pie el trayecto hasta 56. O sea, cualquier atajo que yo me quiera tomar para llegar al 56, ¿verdad? Frank Suárez, ¿sí? Me va a implicar eh, el querer eludir un aprendizaje que lo único que voy a hacer es hacerlo más lento. En definitiva, ¿qué es evolucionar para el humano? Para esto que implica lo que decía antes, de lo que me hago cargo en mi entendimiento. El humano es la conciencia expresada en la 3D. La especie humana es una especie que representa un tipo de conciencia, que yo la vinculo mucho al tiempo diferido, a la secuenciación y por lo tanto a codificar el aprendizaje que ocurre. Eso es evolucionar, esa codificación de un aprendizaje. Y yo lo tengo que transitar, que era esto que traías de la trascendencia, es atravesar un proceso. Esa es la condición del humano para entenderse y entender el entorno en el que está. Entonces, cuando hablamos de, bueno, tenemos todo el desarrollo tecnológico que viene de un aprendizaje del humano, porque es un producto, la inteligencia artificial, que viene de un aprendizaje del humano, Así es. de aspectos abstractos completamente, y lo ponen en funciones. Lo que pasa que, claro, yo como usuario de eso, como no participante de eso, lo que me va a brindar son atajos. ¿Sí? Atajos, llegada más rápida a algo, Claro. ¿no? Entonces yo no aprendo el Ah, idioma, no estoy usando la codificación que tiene que ver con el codificar el aprendizaje que la especie está generando, sino voy a estar consumiendo el aprendizaje de la especie claro. allí. Eso no está mal, porque no es algo malo o bueno, Sí, porque si no volvemos siempre a a esta lo mismo, dicotomía, ¿no? claro. A lo mismo. Es reconocer una función de un lado. Yo puedo ser usuaria de la tecnología Claro. porque tengo la licencia para hacerlo, no me tengo que volver un troglodita de la época de las cavernas para ser un humano consciente y fluir con la naturaleza, y todo lo que es tecnología lo tiro a la basura, Genial, porque eso es no haber excelente. entendido nada. O Sí, sea, no es ese antagonismo, no. sí. Pero ¿qué pasa cuando eso sustituye mi aprendizaje?
que en exacto, definitiva es la posibilidad de codificar la experiencia y evolucionar como conciencia. Ahora, entonces la inteligencia artificial, o como le llamamos dentro del EGC, la inteligencia articulada, es un recurso producto de nuestra codificación previa, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Sí? Yo todo esto que digo tiene amplios márgenes de sí, error técnico, pero para ponerlo en común, lo explico de este modo como lo entiendo. Podemos ser socios en ese proceso de aprendizaje, claro. Me colaborarnos, gustó eso, sí, ¿sí? lindo, sí. Ahora, cuando eso está haciendo el atajo, lo único que va a hacer es que todos nos estrellemos y tengamos que hacer un recorrido de otra naturaleza, que va a implicar que pocos lleguen al final, Ya. muy pocos, ¿sí? De allí Mm, eran, ¿qué? 40 y cuántas personas y llegaron cuántas. Y atravesando qué dificultades. Para conocer la verdad del destino al que iba a llegar, de todas maneras, es la elección que tenemos acá como para tomar, ¿no? claro, Entonces, no es no a la inteligencia artificial, no es claro, no, no es no, no es en contra de, es bueno, ¿qué uso estoy haciendo yo? ¿Con qué fin? ¿Cómo estoy administrando esto? claro. Pero saber hoy que soy antena y que realmente estamos en un sistema de comunicaciones, hoy la certeza es porque me involucré en ese viaje de aprendizaje de idiomas y de lenguajes de computación, eh, y de saber que yo tenía una dificultad ahí. Pero si no es con lógica global convergente, pues no sé, no. El beneficio Bueno, hubiese sido volvi- simplemente comunicarme. volviendo a esto de la comunicación y que decías que traías muy recurrente el tema de los idiomas, ¿no? Sí hay un traductor, pero el traductor puede traducir, no hacer que tú entiendas al otro. Eso no lo puede hacer el traductor. Eso es un trabajo que no va a eludirse porque alguien me traduzca eh, a la perfección lo que el otro está diciendo. Porque de hecho nosotras dos hablamos español las dos y no Sí, quiere decir que nos entendamos. correcto. Y además otra cosa, esto de la WIT, ¿no? Esto de los idiomas y esto de eh, la mente de la especie humana. Estamos siendo todos usuarios de la mente de la especie humana. Ahora no todos estamos codificando la mente de la especie humana. Porque eso tiene que ver con los aprendizajes. Entonces hay consumidores y hay generadores de esa codificación. Yo no voy a hablar como habla Casado de la mente de Sol ni la Claro, decodificación de Sol. Sí, estoy claro, hablando de la especie a la que pertenezco y por pertenencia reconozco sus procesos de conciencia. Entonces ahí hay funciones también. Tampoco es malo este rol del consumidor, porque yo lo soy también. La prueba más grande que yo tengo, y esto es una de esas cosas que me las guardo como inexplicables si no tuviera la NGC, de estar en el evento de que se desarrolló en Israel, el evento 28, escuchar, yo el único idioma que sé y sé hablar es como decir mucho, es el español, sí, ¿sí? Balbuceo español, no soy una usuaria plena del idioma tampoco, ni siquiera usuaria. sí, Eh, es verdad. claro, no tengo otros idiomas, no sé otros idiomas, con todo lo que eso implica. Y yo en Israel escuché hablar hebreo y esa traducción se produjo en mi cabeza de manera automática en el mismo momento que la persona estaba hablando. Fueron unos pocos minutos que eso ocurrió, fue súper impactante para mí, en aquel momento lo compartí en el evento, a otra compañera le había pasado lo mismo en ese evento, en ese tiempo en el que estábamos en el evento, en otra situación que no estábamos cerca ni nos conocíamos. Por lo menos recuerdo una más, y seguramente no soy la única humana a la que esto le ha sucedido. Yo lo guardo y lo atesoro como una experiencia increíble de lo que esos bloqueos, esas restricciones que tenemos para poder ser una persona, ¿sí? De, separada y con esta administración particular de este vehículo humano,
implica eso viene con eso de la mano. Ahora, no significa la no conectividad y la no comunicación, Claro, claro. eso. Ahí están las funciones de los códigos, de esto que hablabas, ¿no? Que implica una comunicación en otra escala. Después está la comunicación en la 3D, que como digo, yo apenas hablo español. En LGC se hablaba de receptor maduro y receptor inmaduro. Hablo del EGC dentro de la comunidad y lo tomábamos como un acto valorativo en ese tiempo. Se jugaba el valor de la persona allí, no por lo que emitía Alejandra Casado, sino por lo que nosotros como receptores interpretábamos. En mi caso recuerdo mucho que cuando nuevas comprensiones y entendimientos llegaban, había mucha sobreexcitación. Yo hoy noto que esa era una instancia inmadura de mi receptor para lo que estaba percibiendo en ese momento. La respuesta sobreexagerada era precisamente la evidencia, por decirlo de algún modo, cuál era el estado inmaduro de mi receptor. Hoy las comprensiones llegan y ya lo que percibo es calma. Y ese es mi punto de darme cuenta que hay un equilibrio entre lo que estoy recepcionando y lo que recibo. A la luz de esto, ¿cómo definirías hoy madurez? Y es lo que hacemos con la inmadurez, es eso. O sea, es qué hago con la inmadurez, eso es solo la madurez. Yo me reconozco idéntica casi en eso que estás escribiendo recién. O sea, es parte de la vivencia. Generó mucho autorrechazo en mí. Este, la noción de público, privado, el, la ingenuidad y la inocencia en grados increíbles, la vulnerabilidad y la sobreexposición, Sí, la sobreexposición importante. sí, muy. Um, pero también eso es como decir, es como avergonzarse de haber usado pañales. Sí, Hola, sí, ¿no? O sea, sí, claro. sí, sí, Qué sí, sí, vergüenza, yo usé pañales. sí, 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 Qué sí. vergüenza, yo no sabía caminar. Qué vergüenza, no sabía hablar. ¿Te puedes avergonzar de eso? No, No, no. Entonces, bueno, sí, es parte. Después hay otros grados de inmadurez que no, que tal vez no, que los vemos nosotros con nosotros mismos y que en verdad sí son más graves o pueden claro, producir consecuencias, sí, más preocupantes, por decirlo así, y de los cuales lo único que puedo hacer es ocuparme, ¿no? O claro. sea, ocuparme de ese grado de inmadurez que puede causar daño, que puede, eh, producto de eso, inmadurez es ingenuidad, inocencia y vulnerabilidad conjugadas, y, y no hay administración ahí. Vale. ¿Cómo vislumbras el nuevo modelo humano a partir de lo que la LGC entrega? No lo tengo ni idea, ni idea. Lo más cercano a eso es lo que te decía cuando esto de la sensación profunda de que nuestra especie es algo que estamos aprendiendo a describir y que es como el precursor de la especie humana, es el modelo que tenemos hoy. Es un precursor. Como hay un montón para desarrollar todavía. ¿Cómo definirías conciencia si tuvieras que definir a la conciencia? Silencio. Silencio. Me remontas al evento Israel 972, donde tú dijiste, o te escuché mucho decirlo a ti, compartirlo, el silencio que se hizo en el evento Israel al final. Conciencia, conciencia. Claro, porque el texto es una codificación, es un aspecto, no, una piedra tiene conciencia. O sea, no, yo no puedo decir la conciencia con palabras. O sea, me queda. Lo más parecido es el silencio, Sí, pero no es algo.
seguro hay definiciones más elegantes y ¿Cómo te suena contemplación? Ese sería una acción a partir del silencio, porque es que silencio en cuanto a yo, cómo puedo expresarlo, ¿no? Es como el aspecto de silencio se parece más a la noción, ni siquiera conceptualización de conciencia que yo tengo. Es lo más parecido a eso. Ahora, pero eso es hablando de mí dentro de esta especie. Ahora, si hablamos de la conciencia, no como yo experimento la conciencia, no la conciencia experimentada por nadie, en realidad es todo, porque yo no sé si contemplación me hace también una cosa como de pasividad y ya, de, y en realidad también es la acción, también sí, es el movimiento, o sea, esto, ¿no? Es difícil, por no decir imposible para mí, conceptualizar eso, porque el silencio no es ausencia de sonido. El silencio lo traigo por no poder explicar expresar algo eso. en zona La muda, forma ¿no? más fiel, Lo que hablamos de zona claro, muda. eso. La forma más fiel es el silencio. Para mi especie, para Nair, para cómo Claro. yo podría representarlo. Pero no es falta de sonido, no, porque está el sonido incluido ahí. Mm, El silencio tiene un claro, sonido, por eso claro. lo podemos diferenciar. Sí, sí. Esto es como, y la presencia eh, no es el estar, la presencia es la ausencia, ¿sí? Ahí hay una presencia tremenda en la ausencia. Esto que traías al comienzo del vacío, que no Mm, se llena, o sea, tiene sí, más que ver con eso. Me queda recorto la capacidad del intérprete de expresar, pero es como por ahí la sensación, es como un registro más como un que registro. un concepto explicable para mí. Vale. Bueno, Nair, yo creo que te han sido bastantes preguntas. Yo te agradezco muchísimo la disposición. Gracias por tu aporte. Gracias por estar el día de hoy. Gracias por existir desde ese lugar nativo. Gracias a vos, Sandra, y me encanta que estés haciendo esto, de verdad que es una tarea muy importante, más allá de quienes estemos del otro lado, el, el, el abrir este espacio de, como tú lo llamaste al comienzo, de divulgación, eh, en línea con la fuente real de emisión, me parece que es muy importante, porque no es que los otros modos estén mal, porque van a llegar a la altura de la antena que tienen, pero había una vacante. Y me encanta que la estés cubriendo, Mm, eh, más allá de la forma que tome, entrevistas o no sé cómo lo vas a llevar sí, adelante, me sí, parece que no, no, es no sé. muy importante la función. Sí, creo que a mí lo que me faltaba era comprender el aspecto del espacio. Cuando me volqué en el 2016, bueno, realmente el tiempo y el espacio, así venimos a resumir. eh, Se necesitaba procesar todavía muchas cosas, se necesitaban que sucedieran muchas cosas antes. El llamado estaba, el sí estaba, la disposición estaba, pero faltaba el proceso de maduración. Tampoco me arrepiento de haberlo hecho, tampoco me arrepiento de los errores que se cometieron, que creo que me permiten tener la perspectiva que tengo hoy. Y creo que lo más importante es el concepto de espacio, no como definición de espacio como lo conocemos, sino como un espacio que tenía que ser construido primero para luego poder ser o sea, expresado a través de cualquier herramienta, que en este caso pues, la herramienta que escogí fue YouTube, como puede ser cualquier otra, ¿no? Eh, y sé que esto apenas está iniciando, así que tampoco puedo especular hacia dónde va esto ni qué resultado va a tener.
Solo sé que ya con estas 4 entrevistas he hecho un trabajo al cual me había comprometido, del cual me siento eh, grata, amorosamente contenida también, agradecida con los compañeros, porque la verdad que la respuesta de los compañeros y uno a uno ha dicho sí, claro que sí. Y la verdad que ha sido algo que digo, wow, esto hace parte de la interacción, o sea, esto, lo que resulte no puede ser hecho por una sola persona, es el conjunto de muchas personas haciendo algo, ¿sí? Que en ese momento pues solo está expresado en un canal, pero no sabemos hacia dónde nos vaya a dirigir. Entonces, Nair, yo te invito a que te despidas de los oyentes. Me gustaría que hablaras un poquito más. Ya nombraste el espacio y la escuelita, pero no me gustaría que quedara tan descolgado. De pronto, a dónde te pueden, si alguien resuena en ese momento con la lógica global convergente y quiere o siente ese llamado de querer participar, ¿cómo lo haría a través tuyo? En mi caso, la propuesta que tenía abierta grupal para este año 2024 está cerrada, pero en Ah, el ok. sitio hay acceso a una propuesta de similares características que se desarrolló en el 2023 y una cursada gratuita y hablamos de curso porque está cursando, no porque sea un curso Ya, de algo X, ¿sí? ya. Es un espacio de compartir generativo que le llamamos Puertas Abiertas. La Mira, edición 2023 está disponible, su grabación, y el curso de este año ya se cerró el cupo y está completo. eh, y quedará disponible ese material para quienes después quieran procesarlo de ese modo al final de este año, 2024. Lo único que hay de posibilidad hoy en día es la proximidad a un encuentro uno a uno para ah, trabajar ok. cuestiones que tienen que ver con problemáticas específicas personales, que no es un espacio terapéutico, sino de abordaje desde un marco de espacio-tiempo de aquello que ocurre, que le he llamado el problema viene a resolverme, Ujú, genial. y es a encontrarme con estos marcos que dan contención a un suceso o acontecimiento temporal, ¿sí? Desde, obviamente, lo que he aprendido en el EGC, y o ese mismo espacio también para abordar puntualmente conceptos o un aprendizaje en uno a uno que alguien traiga respecto, sí, ya a conceptos del EGC que yo pueda aportar, porque algunos no los puedo explicar porque yo los estoy aprendiendo. Entonces, en lo que yo Claro, pueda colaborar a esos que se van aproximando, claro. orientar dónde encontrar apoyo también, esa es una función que tengo, ¿no? Esto no lo puedo hacer yo, pero sí conozco este compañero que te puede apoyar mejor que yo, eso también es parte de lo que se hace en ese espacio de zona uno a uno, que le he llamado así, ¿no? El problema viene a resolverme. Claro. Eh, es lo que tengo hoy día para ofrecer a este 9 de marzo de 2024. Te voy a pedir disculpas. Hay una última cosa que me parece importante, que tiene que ver con el valor que le damos a las cosas. Venimos acostumbrados de que las cosas normalmente de este tipo sean gratis, ¿cierto? No sé por qué se me viene la palabra gratis. Cuando lo gratis, no existe nada gratis. Siempre le cuesta, siempre hay alguien que está pagando un precio, no necesariamente monetario, para que eso esté, ¿no? Desde la tierra, desde el aire. Hay alguien, yo lo consumo gratis, pero en realidad alguien lo está generando, ¿verdad? Y esa falta de valor con el tema de dinero. Si una persona tiene un problema y le llama la atención, eh, el problema viene a resolverme y dice, a mí me gusta eso, ya sé, ya tengo claro que no es una terapia, no es una consulta con psicólogo, pero me llama la atención. ¿Tú podrías indicar cuánto cuesta una consulta contigo? ¿Cuánto, Sí, cuánto? claro que sí, y tocaste otro temón también, Sandra, Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, la propuesta de la cursada del año es una propuesta gratuita, pero mira, justamente yo trabajo en esa propuesta que ya está cerrada este año, en que es gratuita en cuanto al dinero,
pero hay un intercambio de un compromiso, hay requerimientos específicos que tienen que ver con los que se comprometen a estar en ese espacio, y ese es el intercambio que hay. Porque no es cierto, es tal cual tú decís, nada es gratis, ya sea desde lo económico o desde lo funcional, hay implicancias, ¿verdad? Y de hecho lo que se sostiene allí lo sostiene el pago de las personas que sí pagan por otras cosas que se producen en el espacio. Y esos recursos se redestinan y se reinvierten en poder brindar este tipo de compartires, que es el que más nos gusta hacer como comunidad en la escuelita, del tipo de puertas abiertas, que es generativo, que es colaborativo, pero es gratuito, porque lo económico no puede ser un impedimento, ¿cierto? Qué Para el bien, acceso a esto, no puede ser, qué porque bien. de la fuente está dado así, de manera Claro, libre, no gratuita. El costo siempre está, claro, hay un costo, ¿sí? Lo que es libre, entonces el libre acceso está, tiene un formato de límite porque somos personas limitadas. claro. Por esa razón, respetando la estructura espaciotemporal, tiene limitaciones, tiene límites, tiene restricciones, que en este caso no son de dinero. En cambio, en el aporte de intercambio de zona 1 a 1, el precio, para decir no valor, es precio, el valor es otra cosa, Sí, tienes el razón. precio son $30. treinta Vale, dólares es el precio de la vale. sesión, que dura 1 hora. Ah, eso te iba a preguntar por el tiempo. Listo, Nair. Nada, agradecer a las personas que han llegado hasta el final de esta emisión. Muchas gracias, Nair, por estar acá. Eternamente agradecida por haber cambiado este concepto de eternidad en mí. Eh, y nada, un beso gigante, un abrazo gigante y espero que haya una segunda oportunidad. Muchas gracias, muy grato conversar contigo después de tanto tiempo habernos encontrado así. Vale, listo. Un Muchas beso. gracias y saludos a todos, a toda la audiencia que se va a generar a partir de estos aportes seguramente.